La salud de la economía mundial, ¿qué clase de escenario anticipa para 2019 y en qué condición puede encontrar nuestro país? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Estamos al cierre de la semana y qué gusto que nos acompañe. Vamos a hacer con nuestro invitado una reflexión, un análisis sobre el estado de la economía en 2018, cómo cerró 2018 desde luego, perspectivas para 2019 y hablar también desde luego sobre el entorno derivado del proceso electoral. Queremos agradecer esta noche que nos acompaña en nuestros estudios Óscar Cabrera. Él es el presidente del Banco Central de Reserva de nuestro país. Presidente, bienvenido. Su gusto. Muy buenas noches, William. Un saludo a la población que nos ve. Excelente. Bueno, tenemos varios temas directamente para hablar sobre el tema de la actividad económica de este país, presidente, pero antes yo creo que es importante y amerita la circunstancia particular que está viviendo nuestro país. Nuestros amigos televidentes creo que de sobra han tenido la información ahí sobre lo que ha ocurrido en términos de la violencia, cómo está impactando en general el país, pero sobre todo a agentes de la Policía Nacional Civil. Hemos tenido en lo que va del año 9 policías asesinados y hay un militar, o sea que el número directo, digamos, de gente, de personal involucrado en las labores de seguridad pública del país son 10 asesinados. Y claro, y esto sin agregar que también ha habido asesinatos de familiares de los agentes de la Policía Nacional Civil. Hay desde luego emergencia al interior de la Policía Nacional Civil, se han suspendido licencias, vacaciones, permisos, cualquier otra actividad, ¿no? Lo aclaraban en una conferencia de prensa temprano, recién esta tarde, al cierre de la tarde, y ahí reiteraban, ¿no?, de que no se trata de un acuartelamiento, sino más bien de concentrar a todos los efectivos militares y policiales, pero tenerlos a disposición para poder trabajar intensamente en las próximas horas. Vamos a escuchar un poco declaraciones de funcionarios donde estuvo el ministro de la Defensa, el ministro de Justicia, el director de la Policía Nacional Civil, bueno, el fiscal general de la República, desde luego, también estuvo en esa conferencia. Vamos a escuchar declaraciones que hubo hace algunas horas atrás. Las acciones ya se están impulsando. Hemos coordinado desde que esto inició con la Fiscalía General de la República, la Fuerza Armada de El Salvador, la Dirección General de Centros Penales y la Policía Nacional Civil. Las acciones ya se están desarrollando, hay resultados, hay captura ya de algunos de los miembros o autores intelectuales que han coordinado o girado lineamientos para que estos hechos se cometan, así como varios de los autores directos que participaron de una forma directa en los diferentes hechos, de forma que estamos teniendo resultados, siguen habiendo casos, pero esperamos lo más pronto posible, al igual que ha sido en periodos de alza anteriores, pues parar cuanto antes y seguir con el combate frontal que hemos hecho a la criminalidad durante todos estos años y que este tipo de acciones, periodos de incremento, no van a hacer desistir a la institucionalidad del trabajo que se está desarrollando. Se han suspendido como una medida para reforzar, contar con mayor recurso y reforzar todos los dispositivos en los lugares donde se están desarrollando las operaciones para contar con mayores recursos y ser más efectivos en ello. Bueno, esto ha ocurrido hace algunas horas atrás, a eso de las 5 de la tarde, más o menos 5:30, ha habido esa conferencia de prensa conjunta del Gabinete de Seguridad de nuestro país para responder más bien anunciando acciones para responder a esta situación de emergencia en nuestro país. Presidente, un poco, desde luego, conocer su opinión sobre esta situación muy lamentable, ¿no?, que está viviendo el país y sobre todo los agentes policiales, pero ¿cómo en el análisis, por ejemplo, qué impacto tiene sobre el clima de la actividad económica en el país? Ya se ha hablado en el pasado, por ejemplo, cómo impacta esto también el tema de las extorsiones, luego cómo pueden estar invirtiendo todo ese dinero las pandillas en compra de armamento. Pero bueno, quisiera conocer su opinión. Como miembro del Gabinete Económico hemos estado siendo informados por el Gabinete de Seguridad de todas las acciones que se van y se están acometiendo en este momento para reducir la violencia. Manifestaba el ministro Mauricio Landaverde que la violencia está focalizada, ¿verdad?, específicamente en la zona oriental
y hay acciones concretas también por parte de la Policía Nacional Civil y del Ejército Nacional, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, queremos trasladarle a la población una tranquilidad, un mensaje que este gobierno sí está llevando a cabo acciones para atenuar este nivel de riesgo. Obviamente, en un entorno electoral, pues se está desarrollando esta situación. Ya el Gabinete de Seguridad ha dado su opinión sobre esta situación y obviamente mi solidaridad para las familias de los policías, ¿verdad? Y sobre todo también manifestar que nuestro gobierno va a atajar en el muy corto plazo esta situación. Sí. Ahora bien, presidente, en el marco de siempre de investigaciones que se han hecho ya de cómo impacta el clima de la actividad económica en el país, ¿qué ha significado esto? Porque claro, hemos visto, por ejemplo, en términos de lo que se va de Producto Interno Bruto que se gasta en este país en seguridad, que cuando se pone un negocio, por ejemplo, lo primero que tiene que hacer entonces es el propietario de ese negocio comprar los servicios de seguridad, comprar sistemas de alarma para instalarlos en el edificio, alambre racer. Entonces, en los estimados siempre se ha hecho investigaciones y es bastante alto lo que se va en eso, ¿no? Entonces, en nuestro país uno no puede pensar en que alguien ponga un negocio si no está pensando en que tiene que invertir en la parte de seguridad, bueno, y que al final no es una inversión, sino que prácticamente es un gasto, ¿no? Sí, la estrategia de seguridad ha sido consensuada con diferentes actores de la población. Eso trajo como consecuencia el documento, pues, El Salvador Seguro. En este documento, desde nuestra perspectiva económica, vemos con buenos ojos que se adopta una serie de acciones para generar empleo, para desarrollar ocio, ¿verdad?, en la zona de mayor y alto índice, pues, delincuencial, y digamos la violencia y la inseguridad la hemos estado estudiando en el Banco Central. Fruto de ello, allá por el 2015, nosotros hicimos una estimación de cuáles eran los costos de la violencia y la inseguridad en términos del Producto Interno Bruto. Sí. Esta estimación es aproximadamente 4.000 millones de dólares, que uno se pone a pensar qué pasaría si estos 4.000 millones de dólares se pudieran emplear para una política social, para desencadenar una política educativa. Y obviamente, como hemos manifestado, la seguridad es tarea de todos, ¿verdad? No solo es tarea del gobierno, es tarea de toda la sociedad salvadoreña. Perfecto. Bueno, entremos entonces en materia, presidente, y un poco la parte que tiene que ver ya de... quizás si nos ayuda un poco a entender cómo cerró 2018 en términos de crecimiento de la economía. A estas alturas entiendo que todavía no tienen el reporte final de cómo cerró en términos de crecimiento, ¿no? Así es. Tenemos si estamos hablando de que puede ser en febrero, que tendríamos ya el dato final, digo. Sí. ¿Cómo es que el Banco Central publica las cuentas nacionales de las que sale el Producto Interno Bruto? Nosotros en diciembre dimos el Producto Interno Bruto del tercer trimestre. Claro. Tuvimos una estimación de enero a septiembre que nos dio una tasa de 2.6%. Es hasta marzo de este año 2019 que vamos a cerrar el año 2018 con el cuarto trimestre. Sin embargo, nuestras proyecciones son que este año podemos cerrar entre 2.6 y 2.8, que es nuestro límite superior, y esto lo estoy mencionando ya con otro tipo de variables que hemos revisado durante el año 2018. Sí, sí. Yo creo que podemos ir por partes entonces, si nos ayudan, nos explica entonces 2018 con lo que ya se tiene, ¿no? Claro, vamos a esperar para marzo, pero usted ya tiene la proyección, pero en marzo ya es el cierre definitivo, pero explíquenos un poco, ¿cuáles son los sectores que se potenciaron en el 2018 y que permitieron entonces ese crecimiento de cierre de estimado 2.6 por ahora? Así es, solo quería cerrar la idea, para este año 2019 nuestra proyección es 2.6. El año 2018
¿cuáles han sido como los motores del crecimiento económico? Uno de los motores es el complejo de la construcción. La industria de la construcción creció 7%, y hay otra industria que está relacionada con la construcción que provee los insumos intermedios. Nos estamos pues refiriendo a canteras. El sector canteras también creció 6.6%. Otro de los sectores fue la industria de la manufactura, creciendo más del 2%, y sectores que han crecido cercano al 4%, como es el transporte, pues el almacenamiento, y otro sector donde se ubican todos los servicios como aeronáutica, call center, transmisión de datos, que le denominamos actividades de servicios, administración y de apoyo, que crece a una tasa del 5%. Esto por el lado del proceso productivo. Por el lado del gasto, es la inversión el sector que más crece a una tasa del 7%, y también el sector del consumo privado. El consumo privado, acá se ubica todos los gastos de consumo de las familias salvadoreñas, son una tasa de 3.8%, y el consumo del gobierno con una tasa del 2%. Estos serían los sectores que explican los niveles de gasto pues, de la economía salvadoreña. Sí, presidente, y en el caso de construcción, por ejemplo, es visible, ¿no? En San Salvador, por ejemplo, hemos visto la construcción de edificios. Justamente hoy se estaba inaugurando uno de esos edificios en el sector de la zona rosa, pero hemos visto la proliferación de más infraestructura de ese tipo, ¿no? Edificios en la capital, pero el tema de construcción es mucho más que esos edificios que estamos viendo. Por ejemplo, ¿cuáles son esos otros proyectos de desarrollo en construcción que, digamos, sean notables y que han tenido ese efecto sobre esa variable? Nosotros tenemos una serie de proyectos de construcción, como por ejemplo el proyecto hidroeléctrico El Chaparral. Tenemos acá proyecto de conectividad, la carretera longitudinal del norte, la rehabilitación de obras de paso a nivel nacional a través de puentes, también vemos proyectos muy fuertes de la industria de la construcción en el campo de edificaciones o proyectos habitacionales en la zona de San Salvador, de Santa Tecla. Sí. Digamos que esos serían como los más importantes que hemos nosotros estimado. Y otros son obras de infraestructura, de edificaciones en los sectores industria manufacturera, servicios, ¿verdad? Hay algo que creo que es muy importante y que la población pues lo debe de conocer. El sector de la industria de la construcción tiene una característica, y es que la producción de este sector, el 95% de su producción forma parte de la inversión. Y aquí nos estamos refiriendo a inversión, decíamos, no solo infraestructura pública como puentes, carreteras, escuelas, sino que infraestructura para empresas, para el sector agrícola, para el sector servicios, para la industria, ¿verdad? Sí. A ver, te voy a hacer una pausa comercial, la primera pausa, presidente, y cuando regresemos a lo mejor nos explica en el detalle, por ejemplo, cuál es el aporte entonces del sector público y luego el sector privado. Entonces, ¿cuánto ha aportado cada uno de estos sectores para potenciarlo y que se vea reflejado exactamente en ese crecimiento? Muy bien. Hacemos una pequeña pausa, regresamos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Es un gusto que siga con nosotros. Nos acompaña en nuestros estudios Óscar Cabrera, presidente del Banco Central de Reserva. Le decía entonces, presidente, si hablamos un poco esta parte de entonces, el aporte concreto que da a este crecimiento que se refleja en el área de la construcción, el aporte que hace el sector público y el sector privado. ¿Cómo se está reflejando entonces? Bueno,
La construcción privada aporta un 75% de lo que es la inversión total, mientras que la construcción pública, pues un 25%, ¿verdad? Aparte de esto, yo creo que es muy importante separar lo que es la inversión pública y privada. Por ejemplo, en el periodo 2005 a 2016, la inversión privada ha sido en promedio un 85% del total, ¿verdad? Y la pública apenas ha sido en promedio un 14%, ¿verdad? Nos quedamos pendientes con algunos proyectos que tenemos toda una base de datos, pero para citar algunos, tenemos el edificio Florida, Sky, Algaza, la torre de apartamentos Century, pues Towers, hangares pues de Aeroman, las torres de apartamentos Sol Blue, solo para mencionar grandes inversiones pues en la industria de la construcción. ¿Estamos hablando en ejecución en este momento o ya ejecutados? Pues ya ejecutados durante 2018. Y también algo que es muy importante de la industria de la construcción. Ayer tuvimos una reunión con los representantes de Casalco, junto con el vicepresidente de la República y el ministro de Obras Públicas, donde mencionábamos y concluíamos que las políticas públicas que hemos implementado han generado certidumbre para que se desencadenen todos estos proyectos de inversión, ¿verdad? Desde el 2016, la actividad de la construcción ha venido creciendo. En el 2016 creció 3.9, en el 2017 4, en el 2018 ya tenemos una tasa de 7%, pero venimos de un periodo que se dio en la recesión mundial de 2008. Tasas de menos 9%. Entonces hemos recuperado esta pues industria de la construcción, y ahora en el 2019 nuestras expectativas son que continúe este ciclo expansivo de la inversión. ¿En qué nos estamos apoyando? Por un lado, el Banco Central calcula lo que se llama un índice de valor bruto de producción física. A octubre la construcción está creciendo 6.6. El consumo aparente de cemento, que es el indicador de la demanda de cementos en el proceso constructivo, crece 26.3%, y el crédito otorgado al mes de noviembre al sector construcción crece 25%. El crecimiento del empleo formal, según las cifras del Seguro Social al mes de septiembre, crece en 5.5%. ¿Qué proyectos emblemáticos se van a desarrollar este año 2019? Algunos de los que nosotros tenemos es el bypass de la ciudad de San Miguel, la expansión de la carretera pues del litoral, esto bajo iniciativa de Fomilenio 2 y el gobierno. Sí, claro. Y la infraestructura en el cruce fronterizo también gracias a Fomilenio 2. ¿Proyecto La Libertad, por ejemplo? Aquí va incorporado. Y bueno, la ampliación de La Libertad es uno de los proyectos que está cerrando, que vienen del año 2018, que los hemos contabilizado. Sí. Lo que vamos a contabilizar este año es de enero a lo que finaliza. Sí. Las expectativas del ministro de Obras Públicas es que a finales de febrero se esté entregando esta obra, ¿verdad? Entonces, la industria de la construcción continúa con perspectivas favorables para este año. Ahora, ¿la inversión extranjera directa ha sostenido un crecimiento en los últimos años? Sí. Digo, porque ustedes mostraban que hasta el tercer trimestre, esto no incluye el último trimestre todavía, ¿no? No. Eran 1.221 millones de dólares. Así es. Y usted decía entonces que Estados Unidos es el principal origen de ese flujo, con 166.8 millones. Correcto. Y hay otra característica que es muy importante. Cuando nosotros sacamos el saldo de la inversión extranjera directa, anda alrededor de 469 millones aproximadamente, si no me equivoco. Lo interesante es que el 90% de esa inversión se está destinando a la manufactura, ¿verdad?
Entonces vemos cómo todas las piezas del rompecabezas ya se están alineando, la industria de la construcción, la manufactura, la inversión extranjera directa sigue localizándose en la industria manufacturera, el crédito a la manufactura ha crecido de forma vigorosa, una tasa de 10.6%. El año pasado esta tasa de otorgamiento del crédito era de 6.2% y de las exportaciones, que son 2.2%, el 96% de lo que exporta El Salvador son manufacturas. ¿Qué es lo importante de exportar en su mayoría manufacturas? Es que los precios internacionales son más estables que exportar propiamente bienes agrícolas. Y yo tenía un indicador a nivel internacional que se refiere digamos, al índice de precios de las commodities. Este índice de las commodities en diciembre cayó la agricultura menos 2.6%, la energía ha caído menos 7% y los metales pues 9.6%. Otra variable que yo creo que va a posibilitar que el crecimiento económico pues alcance el 2.6 para este año es que hemos visto una reducción del precio del petróleo y sus derivados. El precio del petróleo a la fecha tenemos un valor de 51.59 cuando en octubre alcanzamos ya precios de casi cercanos a los $80 el barril, ¿verdad? Entonces vemos una reducción muy sensible. Eso significará que nuestras importaciones van a reducirse por el efecto precio de los derivados. Ahora, claro, el bajo precio del combustible tiene un efecto directo sobre el bolsillo de los salvadoreños, ¿no? O sea, para todo mundo, quien utilizamos los vehículos, pues sí, es importante, pero ahí sí me imagino que en este caso la gente de Fovial es la que estará sufriendo un poco, ¿no? Sí, nosotros llevamos los datos de la balanza comercial hasta el mes de noviembre y vemos que por el incremento de precios que se dio de enero hasta finales de octubre, la brecha que tenemos es de 1.428 millones. Esto significa que las importaciones crecieron casi respecto a las exportaciones un 27%, ¿verdad? Esto impacta de manera negativa nosotros calculamos lo que se llama la cuenta corriente pues de la balanza de pagos. Esto no es más que el diferencial de las exportaciones de bienes y servicios más las remesas familiares que nosotros también llevamos y la cuenta pues de ingreso, ¿verdad? Nuestros cálculos respecto a esta cuenta corriente ha sido pues digamos negativa. Esto significa que necesitamos ahorro externo, ya sea en forma de endeudamiento o en forma pues de inversión extranjera directa. Ahora bien, cuando hablamos del tema de la manufactura, uno piensa inmediatamente con el caso del Tratado de Libre Comercio y sobre todo esto nos lleva un poco ya a las valoraciones más políticas y sobre todo, presidente, las amenazas que ha hecho el presidente norteamericano Donald Trump de la posibilidad de considerar una suspensión del TLC para El Salvador. Claro, eso hasta ahorita no se ha concretado, pues, pero sí sería bastante dramático para el país. Sí, yo quiero citar a la ministra de Economía y al canciller de República Dominicana, los cuales han dejado claro que no hay una posición del gobierno de los Estados Unidos respecto a esta temática. Es más rumores que salieron del estado de Miami en algunos periódicos. Lo interesante de este tratado de libre comercio
es que si un país se sale de este tratado, pues obviamente se suspende para todos este tratado, ¿verdad? Entonces, o sea, no podría ser solo de manera dirigida solo para uno. Es imposible por las características del tratado. Incluso también el representante de Coexport, que es una pues gremial de exportadores salvadoreños, pues lo ha dejado claro esto. Y también hay que tomar en cuenta algo: la estrategia de la administración Trump es tratar de parar los flujos de salvadoreños hacia los Estados Unidos, ¿verdad? Y obviamente la eliminación de este tratado iría en contra de este tipo de objetivos. Además, hay otro elemento que yo creo que es mucho más importante para los empresarios norteamericanos que producen aquí en El Salvador. Cuando nosotros vemos que el déficit comercial es a favor de los Estados Unidos, pues vemos que es un tratado favorable a los intereses de los Estados Unidos. Diferente es el superávit comercial que tenía, digamos, México con los Estados Unidos, la situación de Canadá, que hizo a la administración Trump renegociar el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Entonces son condiciones muy diferentes y pues obviamente aquí lo que prima es que hay un superávit a favor de los Estados Unidos. Bueno, tenemos que hacer otra pausa comercial. Cuando regresemos hablemos un poco del contexto mundial, cómo se perfila el desarrollo de la economía mundial este año, en 2019, sobre todo porque qué está pasando, por ejemplo, con República Popular China, con Estados Unidos, la guerra comercial entre ambos países. Vamos a una pausa, volvemos. Es un gusto que siga con nosotros. Presidente, la parte esta que tiene que ver para cerrar, digamos, lo que estamos conversando sobre el Tratado de Libre Comercio y la amenaza que había hecho el presidente norteamericano Donald Trump. Hay un dato que usted nos quería compartir y que tiene que ver con el tema de hasta dónde es posible que se pueda entonces rescindir de ese tratado, digamos, de manera unilateral de parte de Estados Unidos con El Salvador, o qué tendría que pasar. O sea, son tres principales mensajes que quiero dejar hoy a la población en este programa. El primer mensaje es que no hay un pronunciamiento oficial de la administración Trump o de la política de los Estados Unidos respecto a este tema comercial, ¿verdad? O sea, a nivel institucional oficial no ha habido comunicación. No hay, pues. Y el segundo mensaje, que yo creo que es muy importante, son los elementos que se conocen en términos de los resultados de CAPTA-DR, no dan la pauta para que se tome una decisión de este tipo por parte de los Estados Unidos. Y acá es fundamental mencionar que cuando vemos el comercio bilateral, solo el año 2018 nuestros datos, las exportaciones hacia los Estados Unidos son 2.440 millones, pero las importaciones son 3.459 millones. O sea, tenemos un déficit comercial con los Estados Unidos de 1.099 millones. Y si ven esta gráfica, podemos examinar que históricamente hemos tenido un déficit comercial con los Estados Unidos de América. Entonces es muy favorable este tratado. Y la tercera idea que yo mencionaba se refería a la parte de las características de este tratado. Si Estados Unidos decidiera dejar fuera a un país, es decir, en la jerga se le llama denunciar el tratado, esto afectaría a los 6 países que son signatarios de este tratado. Esto va en contra de lo manifestado por el presidente Trump sobre su preocupación por las implicaciones migratorias
hace unos minutos recibíamos un tuit de un amigo que nos preguntaba, bueno, si estamos creciendo 2.6%, ¿por qué continúan las caravanas de migrantes? Las caravanas pues, de migrantes continúan porque necesitamos no solo crecer, necesitamos también que ese crecimiento llegue hacia los hogares de menores niveles de ingresos, es decir, reducir la desigualdad del ingreso y la riqueza. Por eso es que la población, cuando el Banco Central habla de una tasa de 2.6, no necesariamente significa que su salario está creciendo en una tasa de 2.6%. Ahora, pero sí hay ahí planteado un desafío, porque no sé, lo ideal sería que si crece la economía del país, también crece de alguna forma la condición económica de la familia. Sí, recordemos... No es tan automático, ¿no? Sí, pero recordemos que venimos de una trampa de bajo crecimiento económico que se agudiza a partir de la dolarización. Desde la dolarización, la economía salvadoreña ya no tiene toda una serie de herramientas para potenciar el gasto de la economía, como es la política monetaria, ya no utiliza la tasa de interés para incidir, ya no tiene la política cambiaria, la política, pues, digamos, crediticia, y si a eso le sumamos que la dolarización genera una alta probabilidad a las crisis. La crisis del 2009 a nosotros nos pegó directamente en el mercado laboral. Se perdieron miles de empleos porque no teníamos un sistema de flotación como el 92% de los países que tienen su propio tipo de cambio, su propia moneda. A ellos les pegó en que su moneda se depreció, pero no impactó su situación económica. Ahora, siguieron creciendo. Pero existen otras condiciones en las que el dólar también, beneficia estar dolarizado. Las condiciones que se mencionan son que tenemos una inflación baja y estable, pero la población lo que está pidiendo es crear empleo digno. La población lo que le está pidiendo al Estado es tener políticas públicas para desencadenar la generación de empleo. Y ahora pues solo nos amputamos la mano derecha, solo nos quedó la mano izquierda, que es la política fiscal, y los grados de libertad de la política fiscal son mínimas en una economía dolarizada. Entonces, ¿sería mejor desdolarizar la economía o no? Lo que sería mejor es aumentar la productividad laboral. Hay dos vías de cómo un país puede crecer más. Una vía es teniendo su tipo de cambio, utilizar su tipo de cambio para ganar competitividad, y la otra vía es aumentar la productividad laboral, pues aumentar el cambio tecnológico, y esto conllevaría a un crecimiento económico mayor. ¿Por dónde hemos optado en nuestra administración? Hemos optado por incrementar la productividad, la política de transformación productiva, la política pues agrícola. Sí. Se ha centrado en seleccionar sectores que son claves de la economía, ¿verdad? Y estos sectores claves son los que están haciendo que esta economía crezca 2.6. No es suficiente, pero son estas condiciones estructurales que traemos. Una condición estructural es la incapacidad de crear empleo digno. Otra de las características que tenemos es el poder adquisitivo de los hogares. Hasta el año pasado hemos incrementado el salario mínimo en más del 27%. Si no fortalecemos el ingreso de los hogares, pues vamos a seguir viendo otras caravanas. Si no reducimos la violencia y la inseguridad que tú me mencionabas al principio, pues obviamente las caravanas van a continuar, ¿verdad? Entonces, son dos factores estructurales de los cuales incluso la encuesta Latinobarómetro para El Salvador sostiene que los principales problemas que aquejan al salvadoreño común es la violencia y la situación económica. Claro. Y veremos más adelante, porque sí me interesa que nos dé una opinión sobre, ahora sí, el entorno electoral entonces y cuáles son desafíos planteados para el gobierno que asuma el 1 de junio, pero lo vemos un poquito más adelante. Me interesa que hablemos del entorno mundial, presidente, porque
Estaba leyendo alguna información, por ejemplo, en la BBC de Londres decía China, ¿por qué las malas noticias económicas de China deberían preocuparnos a todos? Y si hablamos un poco de las exportaciones de China, por ejemplo, hacia el resto del mundo, que bajaron, pero fue mayor, por ejemplo, la caída de las importaciones. Y en la relación, en el tema de la guerra comercial China-Estados Unidos, que pues sí, China exportó, dice, 324 mil millones de dólares en bienes y servicios, que es un tema récord, pero ahí todo el tema, ¿no? Exportación e importación de cada uno de esos dos países. Pero ¿cómo se ve el concierto mundial para 2019 y cómo puede estar la economía nuestra? No sé si será una palabra demasiado grande decir estar preparados, porque a veces eso es lo difícil, ¿no? Pero bueno. Sí, el crecimiento de la economía mundial se ubica en una tasa de 3.7%. Es una tasa similar a la experimentada el año anterior. Sí vemos algunos cambios en los dos grandes colosos mundiales. Por un lado, los Estados Unidos crecieron 2.9%, pero se espera que este año se reduzca su crecimiento a una tasa de 2.5%. Entonces vemos 4 décimas menos. Y por el caso de China, por igual, ¿verdad? El año pasado crece 6.6%, ahora se proyecta una tasa de crecimiento de 6.2%. ¿Esto qué lo ocasiona? Lo que tú mencionabas, una guerra comercial en una economía tan globalizada, en la que las cadenas de suministro son globales, es imposible que un producto tan norteamericano como decíamos Apple, ¿verdad? Sí, claro. Este producto es fabricado en cada uno de los procesos o trae componentes para llegar a hacer la tableta de países del sudeste asiático, de países de los Estados Unidos también, ¿verdad? Lo que es el diseño, en fin, a la larga, que las consecuencias las estamos viendo. Se pensó por parte de la administración Trump que el incremento de los aranceles a las exportaciones de China iban a mejorar su balance comercial, ¿verdad? Y lo que estamos viendo es un déficit comercial el más alto que ha tenido los Estados Unidos, y lo que nos está diciendo es, obviamente, esta guerra comercial está impactando no solo a estos dos colosos, sino que está impactando a toda la economía mundial. Este artículo de la BBC mencionaba que la demanda de productos del resto del mundo de China también se ha venido desacelerando. Sí, claro. Y esas no son buenas noticias para estas economías, ¿verdad? Ahora, porque estamos hablando de las dos economías que son las que jalonean la economía mundial, ¿no? Entonces, exacto. Ese impacto. Pero entonces, porque también a finales del año pasado leí un artículo de quienes advertían la posibilidad de que el mundo entrara a nivel de materia económica a una recesión o a una situación parecida a la de 2008. ¿Está eso en el radar o no? Los últimos análisis del Fondo Monetario lo que plantean es una desaceleración suave, pero sí dejan latente de algunos riesgos existentes en la economía mundial que hay que ir pues eliminando. Una de las recomendaciones del Fondo Monetario fue llegar a consensos en cuanto a política comercial por China y Estados Unidos, pero también vemos una constante que este tipo de discusiones comerciales son también entre Estados Unidos, Canadá, entre Estados Unidos, México, entre Estados Unidos, Japón, entre Estados Unidos, la Unión Europea, ¿verdad? Entonces, sí, hay pues una estrategia de una guerra comercial pues a escala pues global, que va a ser muy difícil, por lo menos en este año, que se finalice, ¿verdad? Sí. Bueno, nos quedamos en ese punto, hacemos la última pausa comercial. Cuando regresemos hablemos del entorno electoral, un poco qué queda de hacer en la plana, por ejemplo, para el próximo gobierno que tendrá que asumir el próximo 1 de junio. Vamos a la pausa, regresamos.
Bien, estamos prácticamente en la recta final a la elección presidencial del próximo domingo 3 de febrero y, presidente, si nos interesa que nos explique entonces un poco qué heredan en materia económica, en la gestión de la materia económica para el siguiente gobierno y cuáles pueden ser entonces en el seguimiento, los retos, desafíos para quien asuma la conducción de este país el 1 de junio de este año. Es decir, porque evidentemente que hay muchos retos, muchos desafíos, pero porque además el país tiene problemas que son bastante crónicos, ¿no? Recurrentes, digamos. Entonces, pero ¿qué es parte de la que ustedes están dejando, digamos, en qué condiciones? Digamos que hemos generado certidumbre para no solo para las empresas internacionales, sino que también para los hogares salvadoreños. Hay una serie de políticas públicas que se han implementado. Por ejemplo, para los hogares hemos implementado la ley para facilitar la inclusión financiera, la política nacional de empleo pues, decente, y así sucesivamente vemos la pensión básica universal, el incremento del salario mínimo. Entonces las políticas públicas deben ir encaminadas para el próximo gobierno a fortalecer el ingreso de los hogares salvadoreños. Recordemos que los hogares pesan dentro del PIB el 86%. Una disminución en su poder adquisitivo, eso va a caer en términos de crecimiento económico. Un incremento de impuesto al valor agregado, también eso va a impactar pues, en el crecimiento económico. En las MIPYMES hemos trabajado en las políticas nacionales de emprendimiento. Los trabajadores por cuenta propia dentro del PIB están representando el 15%. Y obviamente la columna vertebral de nuestro crecimiento económico está en las micro, pequeñas empresas. Nuestras estimaciones son cercanas al 60% de lo que es la ocupación. Paradójicamente, estos trabajadores por cuenta propia son los que están generando el 60% de las ocupaciones en El Salvador, ¿verdad? Y hay que trabajar mucho en temas de la formalización. Y hay que trabajar en la formalización, hay que trabajar en el acceso al crédito a las micro y pequeñas empresas. Mencionarles que el banco, como regulador del sistema financiero, en febrero de 2015, facilitamos el acceso a créditos hasta $350,000 con políticas internas de las entidades bancarias. Si las entidades bancarias otorgaban crédito a los sectores de la política de transformación productiva, les descontábamos el 10% del encaje legal. En cuanto a las empresas, llevamos una serie de políticas, por ejemplo, las últimas que se han aprobado en la Asamblea, como es la Ley de Mejora Regulatoria, la Ley de Procedimientos Administrativos, va a facilitar las decisiones de inversión de los empresarios. Pero también hay otro tipo de políticas, como la política de fomento, de diversificación y transformación productiva, que ha dado como consecuencia que la industria manufacturera pese cercano al 21% en el Producto Interno Bruto. Ahora, hay que trabajar todavía fuerte en la parte de cómo desburocratizar procedimientos para agilizar todo el tema de exportaciones, por ejemplo, cómo dar condiciones, incluso porque se habla, por ejemplo, cuánto tarda en el país para abrir una empresa, ese tipo de condiciones. Hay que trabajarlas a futuro, hay que seguir en ese esfuerzo. Estamos trabajando en dos vías. Por el lado del Banco Central tiene el Centro de Trámites de Importación y Exportación. En la última semana de diciembre anunciamos con Fomilenio ya las interconexiones electrónicas para hacer todos los trámites y autorizaciones de exportación e importación. Y por otro lado, el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Aduanas, está desarrollando lo que es aduanas intermedias. Sí. Entonces, creo que esto va a venir a reducir los costos de transacción para nuestros exportadores. Pero hay variables que yo creo que son también importantes, como un acuerdo de país. Y un acuerdo de país no solo significa para el nuevo gobierno, sino que es para los partidos políticos,
para los sindicatos, para las gremiales empresariales, de llegar a un consenso, de un acuerdo nacional por generar empleo digno, de un acuerdo nacional por un crecimiento con igualdad de oportunidades. Sí. ¿Verdad? Y todo esto trasciende a 5 años. Es decir, por eso es que sería importante tener un acuerdo donde todos se involucren. Desde el banco nosotros promovemos no solo al próximo gobierno, sino que a todas las fuerzas políticas y sociales llegar a ese acuerdo nacional. El presidente de la República hablaba de una segunda generación de acuerdos, ¿verdad? Y dentro de esta segunda generación de acuerdos, independientemente del partido que llegue, tiene que respetar estos acuerdos en cuanto a políticas públicas, ¿verdad? Por ejemplo, lo que se está dejando en materia de la relación, del establecimiento de relaciones comerciales, diplomáticas en general con República Popular China, ¿es un beneficio o puede ser una carga pesada para el próximo gobierno? ¿Cómo lo evalúan ustedes? Yo creo que uno de los objetivos de nuestro país es, en términos de política exterior, es la diversificación de los mercados, la diversificación de las relaciones, pues también diplomáticas, y de las relaciones financieras. Siempre hemos insistido desde el banco que no podemos dejar los huevos en una sola canasta, ¿verdad? Necesitamos no estar de espaldas al mercado más grande del mundo, que es el mercado chino, ¿verdad? Ya nuestros empresarios nos han dado una gran lección. Sin establecer relaciones diplomáticas, ellos importan desde hace muchos años productos chinos, y podemos ir a grandes supermercados, podemos ir a grandes establecimientos comerciales y escoger los productos y ver que son hechos en China. Entonces, el pragmatismo de los empresarios salvadoreños, de los importadores salvadoreños, tiene que llevarse también con la necesidad que nuestros exportadores alcancen este mercado chino, ¿verdad? Y obviamente esto desencadenará las exportaciones, pero también eso depende no solo de las políticas públicas, depende de la capacidad de nuestros empresarios de innovar, de reducir costos de producción, ¿verdad? De eso depende también. Pero hay que cuidar la relación con el principal socio comercial. De hecho, ya la estamos cuidando. Nuestro principal socio comercial, tenemos una relación de muchos años, pero también tenemos una decisión de política, digamos, diplomática, que nosotros tenemos que fortalecer todas las relaciones, ¿verdad? Sí, ahora bien, solo para ir y los Estados Unidos también tiene relación diplomática con la República Popular China desde 1978. Entonces, pues esto es un tanto contradictorio, ¿verdad? Ahora, solo para ir cerrando entonces, presidente, puede haber una contracción de la economía en este periodo electoral, sobre todo porque se habla de que es muy probable una segunda vuelta y entonces nos alarguemos todo este proceso hasta marzo. ¿O no ve usted que esto sea? No la prevemos. No la prevemos, por el contrario, lo que estamos viendo es un crecimiento similar al año pasado. O sea, digamos, sería una buena noticia en todo caso, o sea, que tampoco ve variables negativas que se puedan potenciar. Hasta este momento no vemos variables negativas. Obviamente el banco tiene una característica, y es que está monitoreando trimestre a trimestre cuál es la situación de la actividad económica, y pues el 31 de marzo vamos a actualizar el PIB del cuarto trimestre, pero también nuestras proyecciones para este año y los próximos años, ¿verdad? Entonces, hasta la fecha, las proyecciones son muy positivas. Ahora, entonces, en términos de cómo se proyecta el crecimiento de la economía 2019, estaremos más o menos en el promedio que se va a manejar a nivel mundial. Estaremos un poco por debajo, pero sí, no tan lejos. La tasa de la economía mundial es de 3.7, sí. El Salvador estaría creciendo 2.6 y sí estaríamos por encima del promedio de América Latina que pues publicó CEPAL, ¿verdad? Entonces, y la parte de proyección de presupuesto, el tema de ingresos, ¿usted cree que no varía tanto? No, nuestras proyecciones del déficit fiscal para este año son de menos 3.5%.
se ha alcanzado consenso en la Asamblea. Eso obviamente dio como resultado que algunas agencias calificadoras como Standard & Poor's pues nos mejoraran la calificación, y en la medida que estos acuerdos políticos continúen, no solo en materia fiscal, sino que a los que yo he citado, pues en esa medida la calificación de riesgo va a ir mejorando. Perfecto, se nos agotó el tiempo, presidente, qué gusto que nos haya acompañado. Muchas gracias. Acá en 8 en punto. Bueno, gracias por su tiempo. Un saludo a la población salvadoreña y pues muy buenas noches. Bueno, perfecto, gracias a ustedes que nos acompañaron. Les recuerdo, el domingo a las 7 de la noche, debate político con Diana Verónica. Tendremos 3 mujeres profesionales que estarán hablando con nosotros y desde luego con ustedes compartiendo un poco las reflexiones sobre cómo ve el desarrollo de la campaña electoral y un poco de perspectivas, de desafíos para el próximo gobierno. Gracias que nos acompañaron. Nos vemos entonces el domingo. Buenas noches.